Listo. Buenos días para los que nos acompañan a esta hora. Hoy me ha correspondido la gran sesión de retina de la Clínica Oftalmológica de Cali y voy a comenzar con dos elementos importantes con motivo de la pandemia mundial. Como decía o diría cualquier militar en Colombia, Dios y patria. Una frase que encontré para la ocasión: bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar más a Dios. Comencemos analizando este cuadro clínico de una paciente de 36 años que consultó al servicio de oftalmología por visión de manchas negras en el ojo izquierdo. Aquí la retinografía, podemos ver el polo posterior indemne, pero a nivel de la arcada temporal inferior y la retina que circunda esa región, hay una palidez, hay un exudado proceso edematoso que dificulta la visión del vaso arterial que está por detrás de ese exudado. Aquí tenemos el B-scan y es importante ir resaltando cómo este proceso edematoso afecta más las capas internas de la retina, haciendo énfasis en la capa de células nerviosas y la capa de células ganglionares. El complejo EPR, membrana de Bruch, lo vemos bien, la elipsoide lo vemos bien. Esta patología que vamos a revisar hoy afecta más las capas internas de la retina. Es importante ir recalcando estos cambios porque es importante memorizarlos. Aquí vemos la foto de la angiografía, tiempo arteriovenoso, y vemos los cambios que se producen a nivel del exudado que ya describíamos anteriormente. Un vaso adelgazado, y es importante recalcar esto, adelgazado con una vasoconstricción, que es muy probablemente el causante de esta lesión. La paciente recibió tratamiento con esteroides a dosis óptimas y el proceso tiende a regresar. Aquí vemos cómo el proceso edematoso es menor que en la foto anterior y el vaso se ve en mejores condiciones. Sin embargo, se puede resaltar la delgadez, la estrechez del mismo. La paciente, como dato importante, tenía como antecedente hace un año cuadros repetitivos de infartos retinales. El médico tratante, el oftalmólogo, hizo primero el tratamiento con esteroides, pero fue descontinuándolos. Un mes después, en ese proceso de descontinuarlos, de disminuirlos, la paciente hace igual cuadro, pero en el ojo derecho. Cuadro hematoso, compromiso del vaso que circunda esta área, el polo posterior indemne, nervio indemne. Y volvemos a ver el B-scan y otra vez las capas internas de la retina, capa de células nerviosas y capa de células ganglionares las más comprometidas. El complejo EPR y las capas externas de la retina se ven aparentemente en mejores condiciones. Aquí la foto de la angiografía, donde nos confirma los hallazgos que ya describíamos, inclusive con el ojo contralateral. La paciente vuelve a ser llevada a tratamiento con esteroides. Una semana después, la paciente presenta ya no en la arcada temporal inferior, sino el proceso en la arcada temporal superior. Es un proceso repetitivo que va escalando y que se va postergando en el tiempo. También rescatamos aquí estrechez de los vasos, compromiso de la retina, palidez de la retina y un proceso inflamatorio. Aquí le tomaron la angiografía fluoresceínica y vemos ya como en las anteriores vistas que vimos no se notaba procesos inflamatorios de los vasos, y aquí ya hay un proceso inflamatorio donde podemos ver tinción de uno de los vasos a nivel de la pared. Esta tinción de los vasos, adelantándonos un poquito a la explicación, tiene que ver con la acumulación de complejos inmunes en la pared del vaso, en el tronco del vaso, en el grueso del vaso, no en la bifurcación. Es una característica importante de esta patología. Y esos complejos inmunes van a alterar la visión, en primer lugar, de la angiografía del vaso, y en segundo lugar van a alterar, como más adelante lo explicaremos, la fisiopatología del torrente sanguíneo que circunda por este vaso. Aquí vemos ya procesos inflamatorios, aquí un stop vascular, no hay tinción, proceso de tinción de las paredes de los vasos, una vasoconstricción, haciendo repetición en estos cambios. Vemos cómo sigue el tratamiento otra vez esteroideo y el proceso tiende a evolucionar en buenas condiciones. Entonces, hoy nos ocupa
para esta gran sesión de retina de la Clínica Oftalmológica de Cali, la retinopatía por síndrome de Susak. Esta patología la traigo a colación. Un colega neurólogo de la clínica donde laboro me hizo una interconsulta de paciente de 35 años y me preguntó por el síndrome de Susak. Pues en el momento surgieron muchas dudas en mi intelecto, digámoslo así, y me di a la tarea de investigar por qué ese síndrome de Susak, por qué neurológicamente nos podía afectar a nosotros. Y esa es la explicación que vamos a dar ahora. ¿Qué es el síndrome de Susak? Pues surgieron muchas preguntas. Cualquiera podría decir, bueno, eso no tiene que ver conmigo, pero sí tiene que ver con nosotros en retina. Esta es una explicación muy completa de lo que está pasando con el síndrome de Susak. Es una patología multisistémica, microvascular angiopática, procoagulante autoinmune, y aquí hay que resaltar el proceso y la organela que se va a afectar en mayor proporción, el endotelio vascular, que tiende a volver este proceso oclusivo, y es importante resaltar que es a nivel de las arteriolas de tres sistemas importantes a nivel sistémico del cuerpo humano: cerebro, retina y oído interno. Y estas tres partes son importantes y se repiten en muchas patologías. Viene a colación el síndrome de Burko-Yagnagi-Arada, donde uno ve relación con con esos tres órganos importantes del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un origen embrionario común. Y aquí es importante recordar las anteriores exposiciones que en el caso personal he realizado, porque he hecho énfasis en este proceso de investigar qué es lo que pasa con la retina, en este proceso de autoformación, como el sistema cardiovascular general, su órgano blanco, el corazón, tiene que tener unas condiciones expeditas para que pueda funcionar. Recordemos la ley de Murray, que lo nombrábamos cuando revisábamos la retinopatía por consumo de cocaína, como el corazón, desde el momento mismo de la concepción, comienza a funcionar hasta el momento mismo de la muerte. Entonces, para que este órgano blanco funcione en perfectas condiciones y no se desgaste, digamos así, tiene que tener unas condiciones de presión, vasos y ramificaciones cuantas sean necesarias, un flujo expedito de las células cero sanguinolentas que van por los vasos. Todo esto hace que el sistema no se desgaste. Recordemos la ley del menor esfuerzo. Si uno de estos sistemas falla, todo el sistema se va a ver afectado y va a propender, va a finalizar como un proceso proinflamatorio, atracción de células proinflamatorias, complejos inmunes que van a desencadenar en vasoconstricción, obstrucción de los vasos y finalmente, distalmente, se van a producir procesos de anoxia, isquemia, procesos neovasculares, etcétera, etcétera. Vemos o nos referiremos ahora a un recuento histórico. Esto es importante porque es necesario también darle los agradecimientos en primer lugar a las personas que dejan legados para la humanidad. Esta patología fue descrita por primera vez en 1973. La enfermedad recibió su nombre de John Susak en 1979 y hay que conocer a John Susak. Esta es su cara de felicidad, digamos así, de haberle dejado algo a la humanidad. Y John Susak muere el 23 de febrero del 2012 a la edad de 71 años. ¿Cuál es su causa? No hay una causa definida, pero como ya lo decíamos anteriormente en la filmina que pasamos, pues hay un proceso autoinmune inflamatorio que está agrediendo el sistema cardiovascular. Y los vasos del ojo, en este caso de la retina, del complejo retinocoroideo, no son inmunes o no son ajenos a esos cambios. Recordemos bien, cerebro, oído y ojo tiene un origen embrionario común en cuanto a las barreras hematoencefálicas. Cualquier cosa que afecte este sistema va a afectar a todas las partes que componen el mismo. En este caso, este proceso inmune, este proceso inflamatorio está afectando al endotelio vascular de las arteriolas en la retina. Entonces, sistema nervioso central, oído interno, retina, y eso confluye en unas oclusiones microvasculares de tipo inflamatorio. Para abordar esta patología también tenemos que repasar y ser enfáticos en los plexos vasculares de la retina, hoy por hoy tan en boga con relación al OCT angio, que es tan importante.
Entonces vemos cómo en esta filmina hago énfasis en el plexo superficial arterial de la retina, que tiene que ver con las capas de las células nerviosas de la retina y con la capa de células ganglionares. Unos comunicantes que van a llevar el flujo sanguíneo hacia las capas más profundas, que inclusive llegan a las capas de la nuclear interna y a la plexiforme interna. Importante cuando hacemos las proyecciones, el angio OCT. Hay que rescatar aquí en esta filmina también que las capas externas de la retina reciben su principal influjo sanguíneo a través de la coriocapilaris, que hace parte de la coroides. Y otra proyección que nos ayuda a entender esta aseveración. Plexo superficial, unas comunicantes, vamos a la parte interna de la retina con el plexo profundo retinal que va hasta la nuclear interna con unión plexiforme externa. Y eso lo extrapolamos hoy por hoy al biescanal OCT. Entonces, este proceso, ¿por qué lo hago énfasis? Porque la parte anatómica hoy casi que la podemos ver en tiempo real con con esta tecnología que nos trae el OCT, capa por capa, y hoy por hoy ya estamos viendo cómo, que analizando y nos permite la tecnología ver cómo las patologías afectan casi que tisularmente algunas láminas o capas de la misma retina. Entonces, en este caso, hago énfasis en el daño que se produce en la capa de células nerviosas y en la capa de células ganglionares, con respeto, digamos así, de las capas externas de la retina. Esta patología tiene unas fases que son comunes, que tienen un origen principal, que es esta primera fase, que es la fase de oclusión de las ramas arteriales. Y así el proceso se va ahondando en su parte patológica. Una oclusión, un proceso hipóxico en la segunda fase, un daño axonal a las capas antes mencionadas y una replicación al tejido que circunda estas capas. En la medida que pase el tiempo y que no hagamos nada y que no sospechemos del problema, en definitiva el proceso va a ir progresando en las diferentes capas. Ahora bien, esta filmina nos sirve para ilustrar lo que antes decíamos. Entonces vemos una imagen de VScan pre-evento, pre-patología, estructuras y láminas, capas de la retina indemnes, proceso EPR, membrana de Bruch indemne, la capa de células nerviosas y la capa de células ganglionales indemne, y vemos cómo cuando se produce el evento patológico, pues hay un proceso edematoso que tiende a ser grande y a progresar, como ya lo veíamos en las diferentes fases. Y vemos en el tiempo cómo este proceso, con tratamiento o inclusive sin él, va a ir evolucionando, digamos así, hacia la mejoría en cuanto al proceso edematoso exudativo. Pero en la medida del tiempo, y si no hacemos nada, pues si no sospechamos de la patología, van a quedar rezagos atróficos de las capas comprometidas, como lo vemos en esta ilustración. También para abordar esta patología hay que entender y ser repetitivo en la histopatología de las enfermedades que afectan el sistema vascular retinal. Entonces, esta filmina la tenía de la exposición del macroneurisma retinal que hice ya algunos meses. Y vemos cómo nos sirvió y nos sirve, perdón, en el sentido de que nos puede ilustrar aquí, capa endotelial vascular tiene que tener unas características normales, unas tight junction que no permiten la salida del componente cero sanguinolento hacia el tejido que rodea estos vasos. Por la luz del vaso van a pasar las células cero sanguíneas que tienen que pasar de manera fluida, expedita, fácil, ley del menor esfuerzo. Si algo afecta este complejo, pues en definitiva las células sanguíneas se van a ver entorpecidas, va a haber un efecto procoagulante y lo más importante, todo lo que afecte el sistema vascular va a degenerar, va a generar un proceso inflamatorio autoinmune. Entonces, hay células quimiotácticas, en este caso macrófagos, que vienen tratando de defender o ayudar a que este proceso no suceda, pero agreden la capa misma del proceso del endotelio vascular, atrayendo también otras células como lípidos
y células sanguíneas, afectando la estructura misma del vaso en cuanto a las células musculares y degenerando el vaso como tal. En el caso de la exposición que hicimos hace algunos meses, pues degeneran el vaso y producen una dilatación del mismo. En este caso, edematizan, dañan el endotelio, produciendo una disminución de la luz del mismo, generando en las células sanguíneas serosanguinolentas que tienen que pasar expeditamente a través de él un proceso procoagulante. Esta otra filmina nos permite también ver la parte de normalidad del endotelio, que es la parte afectada en esta patología, normal, luz del vaso normal, células pasan de manera expedita, pero en el lado contrario vemos la patología, la fisiopatología, un proceso hematoso de las células endoteliales. Las uniones entre las mismas, las tight junction, se separan. Sin embargo, no hay un daño como tal completo. Hay una separación, hay una falla del mismo. Se extravasa algún componente del flujo cero sanguinolento, pero no es total. Hay proceso inflamatorio y, en definitiva, hay daño de toda esta pared. Esta filmina podemos ver el proceso isquémico que se produce distalmente al área donde está produciendo la vasoconstricción y el proceso fisiopatológico de daño endotelial que corresponde a esta patología. Y vemos aquí los cambios histológicos como disminución de la luz del vaso, acumulación de sustancias proinflamatorias alrededor de él o inclusive oclusión total del mismo. Entonces, ¿qué tipo de evolución tomará hacia futuro esta enfermedad? Cuando ya, por ejemplo, con la paciente que vimos comienza el proceso, pues hay unos cursos. Hay un curso monocíclico de una sola vez, policíclico a repetición o un curso crónico. Pues en lo posible, ojalá los pacientes no tuvieran ninguno de estos ciclos, no tuvieran la patología. Pero dentro de estos tres, pues el más benévolo sería el primero. Una duración de 2 años, autolimitado inclusive, o sospechado por nosotros podría llevar a un buen fin, digamos a un daño menor del complejo retinal interno. O un curso policíclico que se va haciendo crónico en el tiempo, como en el caso del curso crónico. Entonces, estos ciclos son característicos de la enfermedad, son más frecuentes o los presentan más las mujeres por su mayor componente autoinmune inflamatorio, digamos así, que las caracteriza. En eso también nos ganan a los hombres. La epidemiología de la patología. Prevalencia desconocida, se han reportado unos 300, 350 casos en el mundo, más por desconocimiento. Hoy en día se está haciendo mucho énfasis en esta patología. Ya lo revisaba el doctor Lavaque, retinólogo de la escuela del doctor Castro, en estos días en una exposición de la Sociedad Argentina de Oftalmología, cómo esta patología estaba siendo estudiada y los casos se estaban descubriendo, entre comillas, de manera buena para la ciencia, digámoslo así. En cuanto al sexo, más en mujeres, entre los 20 y los 40 años, la paciente que teníamos en el ejemplo que cité, 36 años, con una relación de 3.5 a 1 con relación al hombre. La edad en el cual es más frecuente, de 8 a los 72 años, digamos toda la edad podría ser, pero tiene un pico entre los 30 y los 40 años, 32 años. La raza que más se afecta, hay una tendencia a afectar más la raza blanca y no existe una asociación familiar. Pasemos a la clínica. Hay una tríada clásica, recordemos, cerebro, ojo y oído. Entonces, disfunción del sistema nervioso central, oclusiones arteriales retinianas y afectación del oído interno, hipoacusia neurosensorial en las frecuencias baja y media. Entonces, pasemos a los síntomas. ¿Qué encontramos en estos pacientes? Pues el resultado de la afectación de estos tres sistemas. Cefalea migrañosa, escotomas, metamorfopsias, hipoacusia, acúfenos y tinnitus y vértigo. En muchos casos hay que rescatar que esta patología pasa desapercibida inclusive para el mismo paciente, porque característicamente afecta frecuentemente la parte externa temporal de la mácula.
no afectando el centro, por consiguiente, muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta. Este artículo hace énfasis en los trastornos a nivel del sistema nervioso central, cefalea, trastornos psiquiátricos, convulsiones, disartria, demencia, por los múltiples microinfartos que puede producir la sustancia blanca, inclusive llevando a la muerte al paciente. Signos oculares, pues ya veíamos en las primeras anteriores, hiperemia del disco óptico, neovascularización por el proceso anóxico isquémico que produce esa vasoconstricción. Es importante resaltar que este proceso es de vasoconstricción, afectación del endotelio vascular, mas no tiene la misma fisiopatología, por ejemplo, del caso de una obstrucción de la arteria central de la retina, que es un efecto más o un proceso más de tipo obstructivo total, trombótico. Este caso es vasoconstrictivo, autoinmune inflamatorio, el cual lo podemos tratar y lo podemos sacar, entre comillas, más fácil adelante. Entonces, estos cambios, signos oculares, los podemos ver en contexto en esta fotografía. Un nervio óptico algo pálido para describir en contexto esta fotografía, vasos adelgazados, un proceso hemorrágico retinal, una palidez retinal tipo, digamos, edematoso isquémico, que ya casi compromete el centro de la mácula, o sea, la fobia. En el ojo contralateral, pues vemos más bien la isquemia de la retina, los vasos adelgazados en este proceso fisiopatológico que estamos explicando. Resaltan aquí la ayuda de la arteria cilio-retinal que protege el rafé retinal entre el nervio óptico y la parte foveal. Otra fotografía que nos ayuda a entender esta patología, isquemia retinal, no hay tinción de los vasos, vasoconstricción, procesos inflamatorios en los vasos arteriales. Pasemos al diagnóstico. Entonces, tenemos que ver la triada y recordar la triada, cerebro, oído, ojo. Entonces, los exámenes resultan de pensar en estas tres cosas. La resonancia magnética cerebral, el audiograma y, en nuestro caso, la angiografía fluorescénica retinal, OCT, y hacer énfasis en el OCTA. Esto se ha vuelto una arma tecnológica de diagnóstico importante y gracias a Dios la tenemos en la clínica con el Tritón. El diagnóstico del síndrome de Susak tiene que partir estrictamente de un proceso clínico, de la sospecha como tal. No hay un marcador específico conocido. Y esto nos trae a colación los cambios que se dan en la angiografía fluorescénica, oclusiones de los brazos de las arterias retinales en un 100%, hipofluorescencia de las paredes de los vasos, recordemos, por acumulación de complejos inmunes, que para esta patología se van a llamar placas de gas, presencia de tinción de las mismas paredes, secundario a todo el proceso inflamatorio, y no hay una caracterización o un proceso presente de inflamación intraocular como tal. Este artículo nos demuestra cómo aquí hay también una vasoconstricción, proceso edematoso a nivel de la retina, proceso inflamatorio, que se acompaña de un proceso de tinción de las paredes de los vasos, stop vascular, no tinción y un proceso que tiende a la isquemia y que puede desencadenar un proceso neovascular pues que es malo para la retina, al cual no podemos permitir que llegue a estos pacientes. En el ojo contralateral vemos la palidez de la retina en el área comprometida, los vasos adelgazados, procesos exudativos edematosos, que lo podemos corroborar también en esta fotografía de la angiografía de campo amplio. El doctor Lavaque en su exposición citó y trajo a colación unas fotografías de campo amplio del Optos, que hoy por hoy pues también es una herramienta tecnológica de diagnóstico que nos va a servir mucho. Y para hacer énfasis en el BSCAM, recordar, esta patología complica, afecta las capas internas de la retina, capa de células nerviosas, capa de células ganglionares, respetando el complejo EPR, membrana de Bruch, la elipsoide, fotorreceptores, coroides. Entonces, el problema está en las capas internas de la retina. Esto casi que se ha convertido en un screen, en un proceso diagnóstico de tipo histológico, patológico en tiempo real, lo que nos da
el OCT Angio y el BD-Scan. Aquí estas ilustraciones, áreas comprometidas de la retina, procesos vasoconstrictivos que ya hemos descrito. Aquí el con vasoconstricción, complejos inmunes que se pegan a la pared del vaso, o sea, las placas de gas, y el proceso en la angiografía fluoresceínica, que lo podemos ver con vasoconstricción y falta de riego sanguíneo distal a las áreas comprometidas. O aquí en esta ilustración vemos cómo se ve el vaso comprometido por los procesos inmunes y distalmente el proceso isquémico. O en esta otra fotografía que vemos de forma muy bonita los complejos inmunes adhiriéndose al vaso y produciendo el daño endotelial que en definitiva va a producir la vasoconstricción y va a propender por un proceso inflamatorio de tipo autoinmune. Y así como la angiografía fluoresceínica nos sirve para adentrarnos en ese proceso retinal, pues la patología, como tiene que ver con la tríada clásica, pues hay que pedir una resonancia magnética nuclear. Y en este caso van a ser características las bolas de nieve a nivel de la sustancia blanca que afectan más el cuerpo calloso de los pacientes. Y vemos aquí esas lesiones a las cuales nos va a ayudar el neurólogo y el neurocirujano en este proceso de abordar la patología. O en este otro caso, por ejemplo, vemos las bolas de nieve y en la parte ocular vemos el compromiso de los vasos retinales con el proceso de vasoconstricción, afectación del endotelio que va a propender por un proceso inflamatorio de la retina. Y en este caso también para resaltar traje esta filmina porque hay un compromiso de la arteria, de la arteria temporal superior, proceso inflamatorio, vasoconstricción, isquemia, y lo podemos corroborar en el campo visual. Entonces aquí superior, temporal, nasal inferior. ¿Cómo nos puede ayudar esta herramienta del campo visual? Y hacer énfasis un poco y ser reiterativo en la importancia del angio-CT, que hoy por hoy nos va a permitir ser casi que patólogos in vivo, porque estamos pudiendo ver las diferentes afectaciones de las patologías en las diferentes capas de la retina. Ya no podemos hablar de patologías integrales abarcando toda la retina. Estas tecnologías nos dan la capacidad para poder dividir la patología, poder saber en qué capa de la retina es característico el daño. Entonces, plexo superficial arterial, comunicantes y plexo profundo arterial de la retina. Y el OCT nos permite ver, dependiendo de la proyección, las diferentes capas de la misma. Y hacer screening como estos, por ejemplo, campo visual, microperimetría, aquí está el daño en este ojo derecho o en el ojo contralateral, y vemos cómo el angio-CT nos permite ser exactos en comprender el daño que se está produciendo en la zona de la retina afectada. Aquí otra ilustración, vasoconstricción, complejos inmunes, distalmente hay tendencia a la náusea y lo podemos corroborar en las imágenes de OCT, como aquí hay ya un cambio patológico que está afectando la microvasculatura de la retina en cuestión. O aquí en esta otra ilustración vemos cómo en este proceso ilustrativo no podemos ver el vaso, casi que hay una vasoclusión que no permite ver el vaso. Por consiguiente, el tejido retinal circundante está afectado. Hay que sospechar rápido esta patología, tríada cerebro, oído, ojo, en este caso la retina, dar el tratamiento y vemos cómo aquí ya podemos ver el vaso y el tejido tiende a recuperarse. Eso es importante en la retina. Y hoy por hoy en los estudios se está viendo eso en las diferentes patologías. A veces o antes dábamos por perdida áreas como estas ya anóxicas y hoy por hoy vemos que abordándolas rápidamente este tejido puede salir adelante. El diagnóstico diferencial de esta patología tiene que ver con pensar en procesos desmelinizantes inflamatorios, enfermedades conocidas por nosotros como el síndrome, la enfermedad de Best, la enfermedad de Iles, procesos infecciosos como sífilis, tuberculosis,
hacer diagnóstico diferencial con migraña, etcétera, etcétera. Como podemos ver, esta patología tiene que ver con otras especialidades de la medicina. Y ahí es donde tenemos que llenarnos de motivos y llamar a otros especialistas para que en contexto podamos sacar a los pacientes adelante. Entonces, interconsultas a medicina interna, neurología, neurocirugía, reumatología y otorrino, los cuales abordarán al paciente de manera integral. Haremos estos screening diagnósticos de laboratorio. Se tratará también de descartar procesos de tipo procoagulante con orígenes definidos como por ejemplo el corazón con estos exámenes, ecocardiografía, ecografía Doppler, angio-TAC cerebral, etcétera, etcétera. Y nos adentramos en lo que es el tratamiento. El tratamiento, como la base de la patología es un proceso inflamatorio autoinmune, pues el pilar del tratamiento siguen siendo los esteroides sistémicos a las dosis recomendadas altas. Se comienzan con pulsos de 1 gramo al día hasta por 5 días, se van disminuyendo o, digamos así, se pasa a la parte de vía oral y estos procesos pueden durar meses o inclusive años. En el tratamiento de estas enfermedades, recordemos los ciclos o la forma como se presenta la enfermedad en cuanto que puede ser autolimitado en el tiempo o puede volverse crónico. Pero recordemos y seamos enfáticos en los efectos adversos de los esteroides sistémicos. Los esteroides sistémicos son una excelente alternativa terapéutica, pero tienen efectos adversos. Y hoy por hoy tenemos los agentes biológicos como el rituximab, etcétera, etcétera, y que nos van a ayudar a disminuir el efecto inflamatorio autoinmune y nos van a ayudar a disminuir o a abolir los efectos esteroides, efectos adversos de los esteroides. Entonces, los agentes biológicos entran en este partido. Parte del tratamiento se ha hecho con inmunoglobulinas, plasmaféresis para eh, ir sacando del torrente sanguíneo los complejos inmunes, antiagregantes plaquetarios con dosis de aspirina de 100 miligramos día, y en la parte de oftalmología de retina, pues trataremos las complicaciones con los anti-VEGF y con los esteroides. Encontré 2 artículos donde los autores, con muy pocos pacientes, eh, usan los esteroides intravítreos con buenos resultados. Pero como le digo, esta es una patología que está en proceso de evolución, de estudio, y cada vez la estamos sospechando más. Esta cita de neurología donde se corrobora la importancia de los esteroides y de su complemento con los agentes inmunomoduladores como el rituximab. Complicaciones. Recordar siempre que ojalá no lleguemos a estas complicaciones. Sospechar la patología, porque si no podemos encontrar atrofia ópticas, atrofias retinales, áreas de infarto ya difíciles de tratar, y llegamos al pronóstico, complemento de todo lo que hemos visto. Con terapia precoz, pensando en la enfermedad, haciéndole caso a los diferentes especialistas que a veces nos hacen interconsultas, pensando en que esas patologías en definitiva nos pueden afectar en la parte de retina, pues podemos abordar el paciente y podemos sacarlo adelante. No llegar a permitir que las secuelas afecten el pronóstico de estos pacientes. En la parte cerebral, como ya lo decía, los microinfartos pueden llevar inclusive a la muerte o a un deterioro muy complicado del paciente en su esfera mental. Y ya para terminar, pues traje esta filmina con motivo de la pandemia, hoy por hoy tan importante. Entonces, en la parte personal he sacado enseñanzas como que no necesito mucho para ser feliz, cuánto diera por estar con ustedes, poderlos ver, poderlos abrazar. Esperemos que esta pandemia pase rápidamente para poder estar nuevamente en reuniones personales. Muchas gracias.